Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Bárbara Quevedo, soy gerente de productos cloud en licencias online. Les agradezco y les doy la bienvenida. Hoy queremos mostrarles un poco la opción de Acronis de lo que es ciberseguridad y mostrar de que la marca es una marca dinámica, que todo el tiempo está en crecimiento y adaptándose a las necesidades del negocio y del mercado. Vamos a contar con la presencia de Sebastián Lara, quien es el director de Cloud para todo lo que es LATAM, y nuestra persona técnica, que es Cristian Cauge, que es el ingeniero de soluciones para todo lo que es LATAM también, los dos pertenecientes a Acronis. También contamos con la presencia de Daniel Yesurón, que es nuestro ingeniero preventa para licencias online. Ya van a empezar a dar la presentación. Les pido que por favor todas las preguntas que necesiten hacer, tienen el espacio de preguntas y nos la hagan por ese espacio. También tienen el chat a disponibilidad y muchas gracias a todos. Quedamos a la espera de sus comentarios. Cris, cuando vos quieras. Perfecto, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes. La idea, como ya estaba mencionando Barbie allí, era poder entrar un poco más en detalle en qué cosas tenemos nosotros hoy por hoy como marca y como valor agregado hacia las soluciones que ya están ustedes vendiendo y mostrarles que no solamente podemos realizar unas tareas de respaldo, tareas de protección de los datos, sino que hoy ya el paradigma nuestro cambió hacia la ciberseguridad. La ciberseguridad no es ni ciber backup, ni cibersincronización, es una cuestión que incluye al respaldo y a la ciberprotección de los dispositivos, ¿sí? Entonces, eh, las herramientas que hoy tienen hoy por hoy los proveedores, ¿sí? O los MSPs no hacen frente a las amenazas que existen, o tenemos backup, o tenemos protección para endpoints, o tenemos firewalls, tenemos un montón de herramientas de seguridad que se pueden utilizar hoy por hoy en un ambiente y no todas cubren, digamos, un conjunto global de amenazas o no todas cubren la profilaxis necesaria para esos malwares y esas vulnerabilidades que andan dando vueltas a nivel global. Pueden ser más complejas, más caras, más inseguras. ¿Por qué? Porque nosotros hoy por hoy necesitamos muchas soluciones para poder cubrir un único fin, que es la seguridad de un equipo, ¿sí? Porque tenemos una solución que es una solución para endpoints, que cubre solamente todo lo que es el malware, otra solución que incluso las hay por ahí por el mercado que cubren solamente la protección anti-ransomware, ¿sí? Otras no tienen la recuperación de datos, entonces hay muchas herramientas actuales que hay que o hacer un mix, o no son completas, o no hacen frente, digamos, a las reales amenazas que podemos encontrar hoy por hoy. Nosotros tenemos hoy por hoy una solución que no solamente incluye, como estábamos hablando, el backup, sino la protección. La protección tiene que ver con la protección activa que ya teníamos, que ustedes ya conocen, que se llama Active Protection, la protección activa que es una inteligencia artificial heurística contra ransomware y criptominería, ¿sí? Con este análisis heurístico, y protecciones renovadas, ¿sí? Añadidas nuevas que tenemos para poder analizar no solamente anti-malware, que es obviamente un antivirus, ¿sí? Un motor de comportamiento que está incluido en este anti-malware y anti-ransomware, anti-criptominería, y ya vamos a ver un poquito más adelante, incluso manejo de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, hoy por hoy estamos englobados y nos expandimos con respecto a lo que hacíamos antes para Cyber Backup. Muchos de ustedes probablemente ya hayan visto en la consola, ¿sí? Estas características, ya hayan visto que las pueden ofrecer, ya las hayan probado, otros que quizás no, y la idea es un poco ahondar y meternos más profundo en estas cuestiones, ¿sí? Entonces, la integración que tenemos tiene inteligencia artificial, ¿sí? Está embebido en todos nuestros agentes. Hay componentes de inteligencia artificial para el ransomware, componentes de inteligencia artificial para la criptominería, componentes de inteligencia artificial para el manejo de vulnerabilidades y la administración de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, somos bien completos y es un valor muy agregado, muy grande comparado con lo que veníamos haciendo solamente de respaldo, ¿sí? Entonces, nos estamos tratando de posicionar no solo en el sector del respaldo, que ya veníamos liderando en muchos sentidos, sino en otros sectores también. Como dato de color, hace poco nos han nombrado dentro del top 3 digamos, de soluciones que puede utilizar el manejo de parches, ¿sí? Para aplicaciones. Una de las
tres top soluciones que más aplicaciones soportan a nivel de manejo de parches, más cantidad de aplicaciones para poder administrar esos parches desde la única consola, que es la misma consola que ya venían utilizando para respaldo, ¿sí? Estamos atrás de otras dos soluciones que hace mucho tiempo están en el mercado, que son Bitdefender y Panda, pero estamos en el puesto número 3 frente a muchas otras soluciones que llevan muchísimos años en el mercado. Entonces, el bundle de Acronis Cyber Cloud ya lo conocen, obviamente ahora estamos hablando de Cyber Protect, con todas las otras soluciones que ya ustedes tenían disponibles en su infraestructura en la consola para ofrecer. ¿Y cuál es nuestra manera de encarar estas amenazas que hoy por hoy se encuentran a nivel global? Bueno, no necesitamos un arsenal de aplicaciones, que es lo que hablábamos al principio, para poder digamos, tratar todas estas vulnerabilidades, sino que apuntamos a hacer una solución integral de seguridad que cubra todas estas cuestiones, ¿sí? Y que como no tienen tantas otras soluciones de ciberseguridad y de ciberprotección, que no lo tienen, además podemos hacer una copia de seguridad de los dispositivos, como ya veníamos haciendo siempre a nivel de imagen, copia de datos en calientes, etcétera, que ya eso lo conocen. Normalmente se habla, digamos, normalmente se suele hablar en el mundo de la ciberseguridad o en el mundo de los antivirus. Yo creo que no existe ninguna solución hoy por hoy a nivel global que les asegure que tienen un 100% de efectividad contra amenazas y contra malware. Siempre vamos a hablar de un 99,9, una marca va a decir 99,9, otra marca va a decir 99,8, otra marca va a volver a decir 99,9, pero siempre está ese 0,01 que no está cubierto. ¿Cómo lo cubrimos nosotros? Bueno, con un respaldo, ¿sí? Obviamente asegurándonos que ese respaldo no tenga virus, que ese respaldo haya sido sanitizado antes de poderse tomar. Pero, de nuevo, volviendo al mundo y el mercado, no hay ninguna solución que hoy les asegure un 100%. Eso es debido a cuestiones técnicas, ¿no? Una cuestión de cómo salen las vulnerabilidades, cómo salen los exploits, cómo salen los virus, cómo se programan, cómo afectan a los equipos, el tiempo que sucede desde que se encuentra una vulnerabilidad que no está reportada por las marcas o por los fabricantes y hasta que el fabricante encuentre un parche para solucionar eso, o el sistema operativo en el caso de Microsoft, ¿sí? Entonces, ese 0,01 puede deberse a un montón de cosas, pero en definitiva está. Y nosotros cubrimos ese 0,01 complementando el 99,9 con toda la solución de ciberseguridad de antivirus y antimalware que tenemos ahora, ¿sí? Entonces tenemos protección de datos permanente, plan de protección inteligente, mejor protección con menos recursos, recuperación segura de endpoints, aplicación de parches a prueba de fallos, mapa de protección de datos, copia de seguridad forense y listas blancas mundiales y locales. Todo eso es lo que hoy por hoy se puede ver en la solución de ciberprotección, ¿sí? Todo eso es lo que ustedes van a poder ver en su consola. Todo eso es lo que el cliente final que tengan ustedes va a poder ver en su consola y todo eso son cuestiones de seguridad adicionales que se pueden utilizar dentro de CyberProtect. Hay una cuestión nueva, una calificación que hemos estado apuntando hace tiempo, que es a poder proteger los datos de manera permanente. Hoy lo podemos hacer, tenemos una característica que es el CDP o el Continuous Data Protection, que es básicamente la protección continua de datos. Esto lo logramos utilizando la misma heurística que utilizamos y el análisis inteligente de los respaldos, y lo que hacemos es básicamente usar un target o de archivos y carpetas o de tipos de archivo, en el cual para justamente protegerlo no solamente de una pérdida de datos, sino de una infección, tenemos la posibilidad de monitorear cambios en determinados tipos de archivos o ubicaciones para esos archivos protegerlos de manera continua. Es decir, podemos hoy por hoy desde la consola de Acronis configurar para que, por ejemplo, los documentos de Adobe o los documentos de Office, más fácil, la herramienta de Acronis los monitoree y cuando está monitoreando esos archivos, si notamos que ese archivo cambió, ¿sí? Lo estamos analizando de manera permanente con el agente, ese archivo cambió desde el último respaldo que se le tomó, instantáneamente, supongamos que alguien salva los cambios ahora y es distinto, instantáneamente se sube eso hacia la nube donde ustedes hayan programado el respaldo o hacia un dispositivo local, lo que fuera donde hayan programado el respaldo, se va a subir automáticamente. Eso es el CDP, ¿sí? Es una de las características nuevas de CyberProtect. De nuevo, muchos por ahí ya los habrán visto dando vueltas, ¿sí?
Tenemos integración a nivel de antivirus con lo que serían los respaldos, ¿sí? En las versiones avanzadas, por ejemplo, de CyberProtect podemos analizar los respaldos en nuestro data center en busca de virus, perdón, de virus y de malware. Y tenemos también la integración a nivel de plan de seguridad de lo que serían estas protecciones. No solo de nuestra propia protección como Acronis, ¿sí? como herramienta de seguridad, sino que también tenemos la integración como por ejemplo, podemos administrar el Windows Defender de los sistemas operativos Windows en caso de que, bueno, haya algún cliente renegado por ahí que necesite o quiera, decida utilizar solo el Windows Defender, no tenga licencia de antivirus, no quiera un antivirus, digamos, podemos administrarlo incluso desde nuestras tareas de seguridad. Obviamente la idea de Acronis es que siempre vengan hacia nosotros, que puedan utilizar nuestras características de seguridad, nuestros planes de seguridad. Tenemos planes de protección inteligentes que hoy por hoy lo van a ver ahí en la consola como una pantalla o un dashboard de vulnerabilidades. Tenemos un sector específico de Acronis que es el CIPOC, que lo ven ahí en mayúsculas, es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Y lo que hace este sector es justamente analizar todas las características o todas las vulnerabilidades globales que se van encontrando, ¿sí? Minuto a minuto, hora a hora, día a día, y se van poniendo en la consola, pero digamos, lo bueno de esto no es solamente estar informados sobre lo que está pasando, que nosotros colocamos los links de las agencias independientes que lo descubren, a veces están incluso los códigos maliciosos, lo que fuera. No solamente eso, sino que además lo podemos colocar como una acción recomendada dentro de la misma consola, dentro de ese mismo panel de control donde vemos las vulnerabilidades. Para cada vulnerabilidad, la herramienta nos va a decir, esta es la acción recomendada, es decir, esta es la acción que se recomienda ejecutar. Tomar un respaldo, aplicar un parche, actualizar el parche del sistema operativo, etcétera. ¿Sí? Aplicamos los parches a prueba de fallos. Nosotros tenemos integración total con los sistemas operativos Windows, con muchas otras aplicaciones de terceros también, para poder parchear las herramientas. Tenemos Zoom, tenemos Citrix, tenemos Webex, tenemos diferentes aplicativos que tienen que ver con Office, diferentes aplicativos que tienen que ver, bueno, incluso no tan corporativos como el VLC Player, están soportados para hacerse los parches, ¿sí? Para el visor de videos. Y de esta manera nosotros podemos setear y configurarle a la consola que tome un respaldo antes de aplicar esos parches, antes de aprobarlos y aplicarlos, que nos tome un respaldo. También en las versiones de ciberprotección avanzada podemos recolectar, ¿sí? De datos específicos, datos forenses que se pueden recolectar antes de que se tome el respaldo o durante la toma de respaldo para analizar luego qué fue lo que pudo haber sucedido en caso de encontrar una vulnerabilidad, ¿no? Obviamente esto hoy no se aplica a todos los equipos, a todos los ambientes, simplemente tenemos la posibilidad de analizarlo en caso de que haya equipos que sean más vulnerables, ¿sí? Que tengan más riesgos, o servidores que tengan más riesgos, servidores que por ahí estén expuestos a Internet, o equipos que estén mucho tiempo intercambiando archivos desde afuera. Podemos hacer toda esta recolección de los datos forenses para poder hacer luego el análisis posterior, ¿sí? Tenemos listas blancas globales y locales para las copias de seguridad, ¿sí? Para evitar los falsos positivos. Obviamente ya desde ahora, por si alguno tiene esa pregunta, no la puedo evacuar y estamos hablando de antivirus y antimalware, les comento, nosotros no recomendamos, como ningún otro fabricante recomienda, tener más de un antivirus instalado en el equipo. Esto no es que vaya a causar una pantalla azul de la muerte, como se llama por ahí, en el sistema operativo en Windows, por ejemplo, sino que lo que va a suceder es que es posible que pueda detectar falsos positivos, ¿sí? O falsos negativos. Esto es por la manera en la que trabajan las heurísticas de los antivirus y de la manera en la que nosotros analizamos los archivos, la manera en la que se analizan los procesos, etcétera. A veces puede llegar a generar falsos positivos. Entonces, obviamente, no recomendamos que tengan dos antivirus diferentes instalados en el equipo. El mismo software se los va a avisar y les va a remarcar que tienen dos antivirus instalados. Entonces, si por ejemplo, volviendo al tema de la lista blanca, tenemos algún aplicativo que necesite colocarse en una lista blanca porque, bueno, no sé, es una aplicación muy vieja que tiene nuestro cliente y necesita colocarlo en la lista blanca, no supone una amenaza, ¿sí? Porque lo usan de manera local, lo podemos colocar sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Bien, para resumir entonces, ¿cuáles son las características principales de CyberProtect hoy día y qué es lo que podemos hacer? Evaluación de vulnerabilidades, ¿sí? Que tenemos evaluación de vulnerabilidades
compatibles, perdón, con estaciones de trabajo con sistemas operativos Microsoft, servidores con sistemas operativos Microsoft, aplicaciones de terceros. Hay mucho más de lo que ven aquí, ¿sí? Esto es simplemente un resumen de los principales. Tenemos como les comentaba, tenemos inclusive el VLC, tenemos todas las plataformas de streaming de hoy día y las plataformas de online meetings que estamos utilizando casi todos, imagino, en pandemia. Entonces, eso está todo soportado en cada una de las terminales en las que está instalada nuestra gente y tenga la versión correspondiente que pueda soportar el manejo de parches, lo podemos hacer. Entonces aquí es donde vamos a ver justamente lo que le sigue. ¿Sí? Esto básicamente nos va a evaluar las vulnerabilidades y luego le vamos a administrar los parches en base a esas vulnerabilidades. La consola lo va a mostrar en dos partes. La consola lo va a mostrar en vulnerabilidades existentes que estén relacionadas con los parches que luego vamos a aplicar. Entonces una depende de la otra. Por ejemplo, si hay un exploit que salió para Microsoft Windows, para el sistema operativo de servidores, entonces vamos a poder analizar la vulnerabilidad, nos va a decir, inclusive nos va a enviar la información oficial de Microsoft, ¿sí? De cuál es la KB de Microsoft a la que hace mención ese error, la KB de Microsoft a la cual vamos a tener que apuntar para entender qué es lo que está sucediendo con esa vulnerabilidad y luego ahí vamos a poder aplicar los parches que nos va a presentar la misma solución de Acronis, ¿sí? Bien. Otra característica muy buena que tenemos con respecto a los agentes que monitorean constantemente el servicio en Acronis es el filtrado URL. Podemos controlar el acceso a las URLs maliciosas, podemos controlar el acceso de lo que es el endpoint o la terminal del cliente que está utilizando esas URLs y podemos tanto permitirlos como bloquearlos y esto se puede configurar incluso para cada plan de seguridad. Es decir, cada plan puede tener su permiso, su no permiso o sus excepciones por ahí. Y además, algo muy interesante también que podemos ofrecerle al usuario de ese equipo la posibilidad de acceder al servicio o directamente bloqueárselo. Acceder, básicamente les va a preguntar, le va a decir, está por visitar una URL maliciosa, por favor, digamos, tenga en cuenta que es peligroso, quiere acceder igual, sí, y si no, directamente si somos superadministradores y queremos una seguridad un poco más ajustada, podemos directamente bloquearlo al 100% para que no se pueda acceder. Como les comentaba ahí en un resumen anterior, la administración del Windows Defender, sí, podemos aplicar una configuración para varios equipos del Windows Defender, sí. Suele pasar que a veces tenemos, como les decía antes, clientes renegados que por ahí no quieren o no tienen antivirus, o el ambiente es muy pequeñito, tienen poquitos equipos y directamente quieren utilizar la seguridad básica de Windows, que se llama Windows Defender. Podemos aplicar los planes de protección, podemos configurar cuándo se van a ejecutar, podemos ejecutar, decirle qué es lo que va a hacer, cuáles son las acciones por defecto que va a ejecutar y si queremos activar la protección en tiempo real. Por supuesto, si vamos a activar la protección en tiempo real para este antivirus, no podemos activar ni el de otra protección ni el propio Acronis porque suelen tener también conflictos, ¿sí? Tenemos supervisión de estado de las unidades de disco. Lo que podemos hacer es utilizar las diferentes métricas, ¿sí?, de aprendizaje automático que tienen hoy los hardware de hoy día, así como ahí mencionamos el Smart, tamaño, el proveedor del disco, la controladora del disco misma. Y podemos analizar en qué estado están los discos, ¿sí?, los discos en el ambiente. Por supuesto que esto solamente va a funcionar para discos físicos, ¿sí?, porque si hablamos de discos virtuales estamos hablando en definitiva de un archivo. Entonces, a la hora, en definitiva, de un archivo se hace, digamos, complicado hacer un análisis de un archivo más que a nivel de archivo. Lo que usamos son estas mismas métricas de hardware, estas mismas métricas inteligentes y estas mismas métricas que les pueden decir a ustedes si hay un disco que está por fallar y en ese sentido, una vez que lo detectamos, podemos respaldar los archivos de un disco que está defectuoso para poder recuperarlo en otro disco que está sano, ¿sí? Sobre todo, bastante útil cuando trabajamos con servidores físicos, ¿sí? Si bien hoy estamos ya con un paradigma más virtualizado, se siguen utilizando muchos los servidores físicos también, ¿sí? Bien, escritorio remoto, una utilidad muy buena que tenemos dentro de las versiones de ciberprotección. Es una posibilidad de poder no solo conectarnos a un escritorio remoto de un equipo, ¿sí?, por medio de RDP, por medio de HTML5, y también podemos utilizar algo que se llama asistencia remota, ¿sí? La asistencia remota es básicamente utilizar las mismas APIs de Windows de la asistencia remota para solicitar permiso al cliente que está trabajando en esa consola, ¿sí?, o perdón, en ese equipo, desde nuestra consola, acceder a ese equipo para realizar tareas de seguridad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es, de nuevo, podemos enviar un link para que alguien que administre el equipo se pueda conectar.
podemos enviar un request para podernos conectar a ese equipo y podemos conectarnos nosotros mismos a ese equipo para realizar tareas de mantenimiento, ¿sí? Esto obviamente, cuando digo nosotros, estoy hablando en nombre del cliente o en nombre de algún proveedor de servicio, como ustedes, que necesite o que, digamos, dentro de su servicio esté incluido la administración del ambiente de sus clientes, ¿sí? Con la misma cuenta, si ustedes incluyen la administración, dentro de esa misma cuenta, como administradores van a poder acceder a las terminales de sus clientes finales, ¿sí? Bien, un plan de protección, bueno, vamos a poder ver que en un solo plan de protección ya no estamos hablando más de un plan de backup, no estamos hablando más de un plan de respaldo, no estamos hablando más de un plan de copia de seguridad, sino que estamos hablando de un plan que es inclusivo, ¿sí? Para un montón de características que son las que venimos mencionando, el filtro de URL, la administración de antivirus de Windows Defender en caso de no tener otro antivirus, la administración de nuestro propio antivirus, ¿sí? La administración de los parches previo a la evaluación de vulnerabilidades, el análisis de estado de los discos y el mapa de protección de datos. Mapa de protección de datos, que ahí figura como descubrimiento de datos, lo que nos permite hacer es justamente descubrir qué datos han sido respaldados desde los últimos respaldos y descubrir si necesitamos o no poder hacer ese tipo de respaldos porque hace mucho tiempo que no están hechos o porque hay determinados archivos nuevos que se han agregado a ese equipo, que se han copiado o lo que fuera, ¿sí? Bien, con esto termino mi resumen sobre lo que estábamos hablando, sobre CyberProtect, sobre nuestras características, sobre lo que podemos hacer. Como bien decía, muchos de ustedes ya deben conocer muchas de las características, las habrán probado, las habrán brindado, otros no, y nuestra idea es justamente poder brindarles a ustedes esa expansión de conocimiento para que puedan salir a ofrecer y que puedan entender, primero que nada, cómo funciona el servicio y a qué clientes apunta y a cuáles no, y a qué clientes necesitan asignarles determinadas características y a cuáles no, ¿sí? Entonces, ahí la idea es un poco mostrarles ahora cómo se ve esto en la consola, a pesar de que, de nuevo, y no quiero ser repetitivo, muchos ya habrán probado estas características, pero mostrarles cómo se ve en una consola hoy por hoy. Así que voy a tener un segundo la presentación para pasar a mi consola. Un segundo. Vamos a hacer aquí. Mientras tanto, no sé si estás, Barbie, por ahí. Si hay alguna pregunta, si quieren aprovechar el tiempo mientras yo entro a la consola, que la tengo aquí en otro monitor, Eso me mismo las puedes estaba pasar. escribiendo en el chat diciendo que por ahora no hay preguntas, pero si quieren dejar algún Ah, tipo ok, de ok. pregunta, tienen el espacio, sean bienvenidos cualquier tipo de consulta. Bien, un segundo. Ya estoy entrando para que vean cómo se ve esto. Y ahí ya les comparto. Bien, imagino que ya se está cargando la pantalla. Ya lo veo. Perfecto, gracias, Sebas. Bien, entonces, ¿cómo se ve hoy? ¿Cómo ve hoy el cliente final todas estas características? El cliente final va a ver un dashboard muy interesante, muy completo sobre qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos analizar a nivel de ciberprotección, ¿sí? La copia de seguridad que fue realizada hoy, cuánto es el tamaño comprimido total, cuánto es el malware bloqueado, cuánto es el número total de bloqueos, URLs maliciosas, número de bloqueos, vulnerabilidades que existen, parches listos que están para instalarse y número total de elementos que están incluidos en los parches con respecto a las vulnerabilidades. Este es el primero de todos los dashboards que tenemos a nivel de ciberseguridad. Como ustedes ya saben, estos se pueden cambiar, se pueden agregar diferentes widgets. Esta pantalla fue cambiada hace poco, es mucho más cómoda de lo que era. Podemos personalizarlo, podemos colocar, por ejemplo, específicamente para un inquilino, podemos colocar para que un inquilino tenga específicamente su dashboard. Si, por ejemplo, el cliente final tiene varias unidades, podemos colocar un dashboard exclusivo para el área de finanzas, por ejemplo, y lo podemos ver de esa manera. Lo mismo cuando nos comenta que tenemos equipos vulnerables, ¿sí? El estado de nuestra protección. Todos estos son nuestros widgets que tienen que ver exclusivamente con ciberprotección. Acá van a poder ver un mapa de protección de datos. El mapa de protección de datos les va a decir, ¿sí? Cuántos archivos están protegidos, cuándo fue la última vez que se analizó para ver si esos archivos están protegidos o no, cuál es la cantidad. Podemos hacer clic. Esto siempre es, digamos, de manera interactiva. Estas pantallas se pueden cambiar, se pueden mover los widgets, se pueden colocar como ustedes quieran.
Y tenemos, por ejemplo, actualizaciones que faltan por categoría, ¿sí? Otras actualizaciones críticas, actualizaciones de seguridad. Si yo hago clic en otro, me va a llevar directamente a la gestión del software, al patch management, lo cual es muy interactivo para trabajar con esta consola, con los widgets, con lo que está sucediendo. Y como siempre, y ustedes ya saben, la consola 100% web responde muy bien y es muy fácil de utilizar. Acá, para mostrarles el ejemplo que tenía antes, tengo dos equipos que como son virtuales, el estado del disco no lo voy a poder ver claramente, porque son archivos, ¿sí? Los discos virtuales que tienen estos equipos que tengo protegidos. Tenemos, bueno, las actividades de siempre, los detalles de las alertas activas. Lo demás es básicamente lo que ya teníamos en la consola, pero sí es importante, aquí pueden ver, por ejemplo, otro widget nuevo que es el de vulnerabilidades existentes. Nos permite ver, por ejemplo, qué KV de Microsoft, qué ID de Microsoft tiene la vulnerabilidad que está existiendo y cuándo la tengo que aplicar, si son críticas o no son críticas. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante en la parte específica del manejo de parches. Aquí tenemos la fuente de amenazas del Centro de Seguridad de Operaciones de Ciberseguridad que les comentaba. Y van a ver que si yo, por ejemplo, quiero ver, aquí me está diciendo que tengo una vulnerabilidad con gravedad alta, voy a ingresar en Chrome, perdón, en la vulnerabilidad y me va a decir que hay una ejecución remota de código de Chrome a la cual puedo ejecutar una acción recomendada. Obviamente, como les comentaba, tenemos los links hacia digamos, los organismos que están detectando, los organismos que lo están reportando, son siempre obviamente links seguros y de organismos reconocidos e independientes. Y podemos ver también, de nuevo, cuál es la categoría de la actualización, cuándo fue la fecha que se lanzó y si lo tengo que aplicar o no lo tengo que aplicar. Fíjense que aquí dice ejecutar acciones recomendadas y podemos ejecutar la acción de evaluación de vulnerabilidades seguido de la gestión de los parches. Esto lo que va a hacer es evaluar qué vulnerabilidades hay, va a detectar que en estos equipos existe esta vulnerabilidad que estamos reportando y, digamos, posteriormente nos va a dejar gestionar los parches que tiene ese equipo, ¿sí? Es decir, que si le falta el parche X para Chrome, lo va a aplicar. Es muy interesante esta sección de fuente de amenazas porque obviamente las acciones recomendadas no son siempre las mismas. Por ejemplo, ahora ya pasó, digamos, la fecha, pero hace unas semanas se estaba mostrando aquí un tifón en América Central, ¿sí? Hubo una tormenta tropical muy fuerte en América Central y nos enviaba el botón de acciones recomendadas a tomar un respaldo, porque por supuesto ningún antimalware nos va a salvar de una tormenta tropical, pero es importante que tomemos un respaldo en caso de daño físico a ese hardware. Entonces, esto va a ir cambiando, ¿sí? Según lo que se necesite. Si, por ejemplo, hay alguna amenaza de seguridad que si bien se pueda apalear con el antimalware, deje algún tipo de secuela o tenga algún tipo de problema, lo primero que nos va a recomendar estas acciones es tomar un respaldo. ¿Sí? Bien, en la sección de dispositivos, como ustedes ya conocen, aquí vamos a tener diferentes cuestiones con respecto al estado de los equipos y además ahora una de las cuestiones nuevas es el CyberFit Score. El CyberFit Score lo que hace es darnos un puntaje estipulado, digamos, con un puntaje total por Acronis de qué tan seguro están esos equipos. Aquí tenemos un botón para saber exactamente qué es el CyberFit Score. Tenemos en cada una de las características una explicación, links a páginas para explicarnos digamos, la necesidad de proteger los equipos y por qué nosotros estamos listando esto como una categoría. Es un referente muy útil, el CyberFit Score, para entender qué tan seguro, ¿sí? Qué tan protegido está nuestro equipo, nuestro dispositivo que tengamos con el agente de Acronis en cuanto a la ciberseguridad. Por ejemplo, aquí yo tengo un CyberFit Score que no es el máximo, pero es razonable. Tengo 625 de 850. No tengo habilitado el tráfico NTLM y algunas cuestiones que nosotros consideramos seguras para un equipo. Sí, aquí lo pueden ver. No tengo habilitado el cifrado de los discos. No estoy en una red privada virtual con este equipo. Entonces, no es 100% seguro. Es razonable. ¿sí? Entonces, obviamente, no vamos a tener a todos los clientes con un puntaje máximo. Y la idea no es llegar a ese puntaje máximo en todos los equipos, sino entender qué cuestiones están, digamos, cuáles son los agujeros de seguridad que pueden llegar a existir hoy para cada uno de los equipos de nuestra infraestructura. Entonces, esa es la idea un poco de este CyberFit Score. Los planes de seguridad ya no son más planes de backup, sino son planes de seguridad, de protección. ¿sí? Aquí van a ver ustedes que en los planes de protección vamos a hacer agregar para crear uno nuevo de cero. Y cuando creo el plan de protección, lo que voy a poder ver ya no va a ser solamente, sola y exclusivamente el plan de respaldo, sino que voy a ver todas las herramientas que nosotros tenemos hoy, todas estas características que venimos hablando a nivel modular, ¿sí? Es decir, un módulo de antivirus, un módulo de manejo de parches, un módulo de evaluación de vulnerabilidades,
un módulo de filtrado de las URLs y del mapa de protección de datos. Entonces aquí van a ver, tenemos incluso la característica CDP, que es la que estábamos usando para proteger continuamente los datos dentro de lo que es la copia de seguridad. Aquí van a ver que si yo habilito el CDP, me va a decir qué elementos quiere proteger de forma continua. Puedo decirle de nuevo los tipos de aplicativos que quiero proteger. Aquí van a ver que hay una lista muy larga de cosas que se pueden monitorear continuamente para que se envíen al destino del respaldo. Podemos directamente colocar archivos y carpetas aquí con una ruta. Puedo seleccionarlos incluso porque como el agente está online, yo puedo seleccionar directamente que quiero todo el C2 puntos. Va a ser una carga bastante importante y además digamos, van a tener un tema de mayor uso de datos, pero bueno, si lo necesitan hacer, perdón que ahí salí, vamos a volver a entrar, si lo necesitan hacer, siempre es válido, no hay problema, y se puede ocupar incluso un respaldo local para ese tipo de protección continua, ¿sí? Crear un plan exclusivamente para protección continua y otro plan exclusivamente para respaldo semanal, bisemanal, digamos, una vez cada 6 meses, una vez cada 3 meses, dependiendo lo que estén ustedes administrando, ¿no? Entonces tenemos el módulo de protección, este es clásico, exceptuando la protección continua de datos, todo lo demás es igual, en cuanto a la planificación, en cuanto a la política de retención, etcétera, todo lo demás es igual. Y una vez que tenemos la copia de seguridad habilitada o deshabilitada, además vamos a poder ver también todo lo que es la recuperación ante desastres, si obviamente necesitamos aplicarle la recuperación ante desastres a los equipos, esto es un add-on en nuestras versiones nuevas y podemos utilizar este add-on de recuperación ante desastres a partir de un respaldo, con lo cual deben estar habilitados los dos, por eso aquí ya aparece en gris. La protección antivirus anti-malware, esta sí es nuestra propia protección antivirus anti-malware. Si la habilitamos, la vamos a poder configurar y nos va a decir, bueno, obviamente, qué es lo que quiero que se ejecute como acción predeterminada para Active Protection, que es la solución que ya teníamos incorporada, de nuevo, anti-ransomware y anti-criptominería. Si quiero revertir utilizando la caché, recordemos que Active Protection monitorea cambios en los archivos del equipo, monitorea cambios que puedan llegar a haber a nivel de archivo, a nivel de estructura de datos del sistema operativo, y si hay archivos que se empiezan a bloquear uno a uno, por ejemplo, se están bloqueando 10 archivos, esta opción de revertir utilizando la caché lo que hace es revertir con la misma caché interna con la que tomamos los respaldos, los cambios que se han sucedido. ¿Sí? Entonces ahí tenemos justamente las acciones para ejecutar, las acciones para proteger, los destinos para proteger, si quiero proteger el servidor donde estoy ejecutando este antivirus, si quiero proteger carpetas de red, autoprotección del agente, bueno, un montón de características que hoy tenemos dentro de nuestra propia solución de seguridad y nuestra propia solución antivirus que no teníamos antes y que hoy está sumada a nuestro portfolio de módulos extra que se pueden utilizar con esa solución. El filtrado de URL es también muy interesante porque nosotros no solamente podemos filtrar URLs específicas, sino que podemos filtrar categorías, ¿sí? Categorías que están dadas a nivel global y que nosotros embebimos en nuestra solución. Entonces aquí pueden seleccionar si quieren preguntarle siempre al usuario o si quieren que ese usuario directamente se le bloquee el acceso, bloquear o preguntar. Podemos seleccionar las categorías y las exclusiones, es decir, por ejemplo, queremos bloquear todas las redes sociales, pero queremos permitir Facebook. Entonces lo pueden hacer de esa manera. ¿Sí? Aquí van a ver que tienen diferentes categorías, mensajería instantánea, medicamentos, tablero de mensajes, drogas, noticias. Bueno, pueden bloquear todo lo que entre en la categoría que ustedes ven aquí. Aquí tienen un botón con información que es muy interesante también porque les va a especificar un poco más a qué se refiere. Portales de radio, portales de religión, bueno, lo que sea, ustedes pueden colocar, por ejemplo, aquí redes sociales, le puedo decir que los rechace. Entonces, una vez que haga clic en rechazar, puedo, bueno, obviamente seleccionar si quiero ver todas las notificaciones, es decir, que por cada URL que se bloquea me manda un mail de notificación, es bastante pesado para la casilla de correo, pero si quiero saber lo que está pasando lo puedo activar. Y después tenemos las opciones para poder justamente permitir las excepciones dentro de estas categorías, ¿sí? Dentro de estas categorías que ya estuvimos bloqueando. Después tenemos el antivirus Windows Defender para administrarlo, ¿sí? Si necesitamos administrar el Windows Defender, si necesitamos administrar el antivirus que viene con el sistema operativo en caso de no tener uno adicional o no querer activar el de Acronis. Tenemos la evaluación de vulnerabilidades, cuándo queremos que se ejecute, qué queremos que se ejecute, si queremos que evalúe los productos de Microsoft o los productos de terceros a Windows también. Aquí tiene una lista de productos compatibles en la que pueden hacer clic y mirar.
Y la gestión de parches, ¿sí? La gestión de parches lo que va a hacer, de nuevo, es en base a la evaluación de vulnerabilidades, correr en la fecha que ustedes le digan para qué tipo de productos y cuándo quiero que se corran, ¿sí? Por ejemplo, aquí decimos evaluación de vulnerabilidades y gestión de parches. La gestión de parches solamente la voy a correr todas las actualizaciones y productos de terceros a Windows, solo las actualizaciones importantes. Y la planificación que sea exclusivamente los lunes a determinado horario y que la copia de seguridad anterior a la actualización la realice o no. Esto lo que nos permite, justamente como decíamos al principio, es tener evaluación y manejo de parches a prueba de fallos. Es decir, sale un parche importante de Windows mañana, tiene algunas falencias, tiene problemas cuando se instala, tira error cuando se instala. Bueno, le colocamos un aceptar aquí, le ejecutamos esa tarea, tomamos un respaldo y luego le aplicamos el parche. Si llega a pasar algo, hacemos un rollback hacia la información que ya teníamos. El mapa de protección de datos también lo podemos activar o no. Esto lo que va a hacer es analizar los datos de nuevo en forma de plan. Todas estas características de los planes se pueden, vamos a cancelar aquí y volver a que estaba creado. Todo esto se puede generar manualmente, es decir, todo lo que figure aquí se puede correr. Porque, por ejemplo, aquí vemos filtrado URL, hay una rechazada, me está tirando un warning porque quiere decir que hay una que tuvo advertencia porque se ha bloqueado, ya se está empezando a bloquear. Y, por ejemplo, la copia de seguridad, la protección antivirus, todo lo puedo ejecutar cuando lo necesite en base a los equipos. Algo muy interesante que sí tenemos añadido ahora para las versiones de ciberprotección es que podemos agrupar equipos y generar tareas por grupos de equipos, ¿sí? Es decir, aquí tenemos un botón abajo, si lo ven, que es agregar al grupo, y este equipo lo voy a agregar a un grupo X, ¿sí? O el servidor este que tengo por aquí, los agrego a un grupo X, para luego colocarles una tarea de backup o de protección centralizada o solo de antivirus, ¿sí? Como ven aquí, estos módulos se pueden habilitar y deshabilitar, como lo veían recién cuando creaba el plan, con lo cual yo puedo tener un plan exclusivamente de antivirus todos los días a la noche y un plan exclusivamente de respaldo 3 veces por semana, o tener un solo plan que me simplifique todo, ¿sí? Como prefieran. Cuando tenemos las versiones de CyberProtect Advanced, ¿sí? Las versiones de ciberprotección avanzada, automáticamente se van a escanear los respaldos que se tomen en todos los equipos con esas licencias en el data center nuestro, básicamente varias veces por día. ¿Sí? En general es una vez por hora, una cosa así que figura, es una cola automática que genera nuestros data center y el servidor de Acronis. Tenemos aquí el botón para el escritorio de ciberprotección y como van a ver ustedes, si por ejemplo quiero ver aquí los equipos que tienen agentes exclusivamente, puedo ver los equipos con agentes con Windows y hacer clic en hacer escritorio de ciberprotección que nos va a mostrar conectar mediante RDP, que lo que va a hacer es abrirnos, llamar a las APIs de Windows para abrir el cliente de RDP, conectar por HTML5, compartir la conexión remota con un link seguro y generar un escritorio de asistencia remota, es decir, pedirle por favor al usuario que permiso nos deje acceder a ese equipo para ejecutar tareas de mantenimiento. Lo mismo con los parches se pueden administrar desde aquí o se pueden administrar desde la sección de parches globalmente, es decir, aquí lo puedo gestionar para este equipo en particular, pero aquí en la sección de gestión del software yo voy a poder gestionar todos los parches que existan que necesiten instalarse. Por ejemplo, aquí ya están viendo ustedes que tengo dos vulnerabilidades nuevas. Esta es la Feature Update de Windows, que es básicamente la actualización más nueva de Windows 10, que cambia algunas cosas. Y puedo decirle para qué estado de cada, o seleccionar todas las vulnerabilidades, perdón, las mejoras, y decirle que el estado de la aprobación es aprobado, no definido o rechazado, o puedo seleccionar una por una, y aquí a la derecha voy a tener la sección de qué es lo que se aprueba, qué es lo que está aprobado, qué es lo que no está definido, y si lo quiero gestionar. Entonces, por ejemplo, aquí, volviendo al principio, selecciono todo, le digo que esté aprobado y le digo instalar parches. Me va a decir, ¿para qué equipo desea instalar estos parches que son importantes? Para estos pueden seleccionar, deseleccionar como ustedes quieran y le doy siguiente. Si quiero reiniciar o no, salvo que sea necesario o no. Y si no reinicio hasta que no termine una copia de seguridad. Si por ejemplo esto está corriendo cuando se corre la copia de seguridad, si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, si es necesario, le vamos a dar si es necesario, instalar los parches y ahí lo mandamos. Vamos a ver en las actividades que se va a estar realizando y vamos a ver digamos, el proceso por el cual se van a generar. ¿Sí?
Por último, para redondear un poco la idea de estas características nuevas, en la protección anti-malware, como veíamos antes, vamos a tener una lista de cuarentena, vamos a ver los planes que están gestionados, vamos a ver cuáles son las whitelists o las listas blancas, si quiero activarlas o desactivarlas, en caso de que tenga que añadir algún archivo de confianza que esté trabajándose en ese equipo, si es un archivo viejo con algún macro que pueda ser detectado como alguna posible vulnerabilidad, lo podemos colocar aquí. Así que bueno, un poco la idea era mostrarles a ustedes no solamente la presentación inicial, sino cómo se ve. Probablemente ya más del 90% de los que están aquí presentes conozcan muy bien la consola, pero la idea era hacer énfasis en las secciones de seguridad. ¿Cómo se puede ofrecer hoy? Ustedes ya se habrán podido dar una idea mientras yo iba presentando de qué cuestiones pueden servir para algunos clientes y qué cuestiones pueden servir para otros. ¿Sí? Es muy interesante el poder no solamente mezclar los servicios y los módulos, sino mezclar el licenciamiento. ¿Sí? Aquí en cada uno de los equipos a la derecha tenemos una sección de detalles en la cual vamos a poder modificar las cuotas que tienen estos equipos y básicamente lo que va a cambiar es que dependiendo qué cuota tenga asignada ese equipo, van a ser las características de seguridad que nos permita realizar para cada uno de los equipos. Así que bueno, de mi parte ya de antemano les agradezco por el tiempo, Sebas aquí y yo les agradecemos mucho por haber asistido, a la gente de Licencias Online también. Quiero dejar estos últimos 9 minutos que tenemos agendados para ver si hay alguna consulta, cualquier cosa que nos quieran consultar con respecto a esto que yo acabo de presentar o a las características de ciberseguridad de ustedes como proveedor de servicio, por favor nos dejan saber por ahí. Muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta, Cris, que hace Juan Fernando Ruiz, que nos pregunta si para activar los servicios de ciberseguridad debe adquirir antivirus también o no es necesario tener un antivirus. El antivirus, nosotros tenemos antivirus con los servicios de ciberseguridad, es decir, si ustedes asignan una licencia de CyberProtect, el antivirus ya viene incluido en ese paquete. Sin embargo, digamos, como hablábamos al principio, ya sabemos que en el mercado hay otros antivirus. Lo que suele suceder es que por ahí algunos proveedores de servicio deciden brindarle CyberProtect a los clientes y deshabilitar solamente el módulo antivirus de la tarea de protección. Eso se puede hacer y, por ejemplo, muchos proveedores de servicio tratan de hacer push con esos clientes para que muevan todo hacia Acronis y los clientes, obviamente, todos ya tienen licencias compradas, muchos tienen suscripciones, digamos, asignadas y nosotros estamos conscientes de eso, pero bueno, buscamos ser un reemplazo, pero no tampoco bloquear todas las demás soluciones. Entonces ustedes hoy por hoy pueden generar un plan completo de seguridad, como lo ven aquí en pantalla y como lo estábamos explicando. Yo puedo deshabilitar la protección antivirus y antimalware, dejar todas las otras protecciones o simplemente venderle a ese cliente una versión de backup exclusivo, solo exclusivo de backup sin ciberprotección y luego hacerle un upgrade en el caso de que se le venza su licencia de antivirus y demás. En el caso de que, por ejemplo, tengan ciberprotección porque prefieren filtrado de URL, prefieren hacer protección de datos continua, necesitan evaluar vulnerabilidades e instalar parches, entonces pueden ir con cualquiera de las versiones de ciberprotección y deshabilitar el módulo antivirus sin problemas hasta, digamos, futuro aviso en el cual el cliente empieza a necesitarlo. ¿Sí? Espero que eso haya respondido un poco. Bien, por favor, indícanos si la respuesta fue respondida o tenés alguna otra consulta. Esperamos las consultas que tengan el resto. Mientras voy a ir lanzando un sondeo sobre esta presentación para que podamos hacer algo un poco más continuado, ¿sí? Para, en el caso de que lo necesiten, ir individualmente con cada uno de ustedes y ayudarlos. Así que es una simple pregunta que tienen que contestar por sí o por no, por lo que agradecería que voten, lo cual nos ayuda, los sondeos la verdad es que nos ayuda mucho a trabajar sobre el contenido de lo que presentamos y hacer un seguimiento posterior en ayuda a ustedes para crecer con el negocio. La idea de esta webinar era precisamente hacerlas con ustedes, todas las personas que están aquí es porque tienen contrato vigente con Acronis y es mostrarles un poco más específico y ahondar más un poco en las funcionalidades, así que lo que necesiten estamos para ayudarlos. Bien, veo que votó el 60%, así que agradecería que el resto pueda también votar. Sebas, yo no sé si Sebas, Daniel, quieren hacer alguna aclaración o dar algún mensaje aprovechando el espacio. ¿Cómo están todos, Sebastián Lara?
solo agradecerles por acompañarlos, por el compromiso que han tenido con nosotros ofreciendo nuestros servicios cloud de backup, que gracias a Dios está creciendo rápido por todo eso de la pandemia. El resumen de esta sesión es que vemos que hay mucho valor en poder ofrecer todos estos servicios bajo un solo agente para sus clientes. Muchos de sus clientes hoy en día probablemente están comprándole diferentes tecnologías a diferentes proveedores, tratando de integrar múltiples agentes en la misma máquina. Eso puede consumir más recursos, puede encarecer el servicio total. Entonces, si ustedes pueden ofrecer un solo agente a sus clientes que les cubre todas esas funcionalidades de ciberprotección y ciberseguridad, esperamos que sea un gran valor agregado para sus clientes y pues también por precio o por cómo de sencillo les hace, puedan verlo como una razón por la cual reemplazar las soluciones actuales o si pues, ya tienen la parte de seguridad cubierta, aún podemos seguir vendiéndolo como backup solo, pero vemos mucho valor en tener ya un agente con todas esas funcionalidades. No hay otra solución como esta. Nuestros competidores son soluciones de backup, entonces también usen esto como un diferenciador nuestro. Veeam es solo backup, Carbonite es solo backup, ArcServe, Veritas son solo backup, Acronis una solución completa de ciberprotección y ciberseguridad. Entonces, eso es lo único que quería decir. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Un gusto saludarlos. Espero que se sigan cuidando mucho. Y estamos aquí en contacto y a la orden en lo que les podamos apoyar. Sí, me gustaría también hablar un poquito en base a lo que es licencias online. Quiero que sepan que tienen a su disposición la ayuda tanto comercial, técnica, como de nuestro equipo de marketing. Tengan en cuenta que tenemos un equipo regional de marketing de muchas personas donde los apoyamos y los podemos apoyar en hacer una webinar para sus clientes, en hacerles las piezas, en ayudarlos a convocar, en tener o acompañarlos incluso a clientes finales para cerrar oportunidades o para generarlos. Y lo que les pido es que cuenten con nosotros y que justifiquen el sueldo de alguna manera que nos pagan todos los meses. La idea es que no solamente seamos un socio financiero, que le hagamos llegar la factura, sino que puedan utilizar todos los recursos que tienen a su disposición. Y si tienen alguna idea o alguna necesidad, también la planteen porque somos sumamente flexibles y tenemos también el apoyo de la marca atrás de todo esto. Así que por favor les pido que nos tengan en cuenta, los queremos ayudar a crecer, sobre todo en esta época de pandemia donde lamentablemente están todos pasando una mala situación, pero estamos en el negocio indicado para tener nuevas oportunidades. Una vez más agradecerles por asistir, quedo a la espera de sus comentarios. Muchísimas gracias Cristian, muchísimas gracias Sebastián y estamos en contacto. Gracias a ustedes por el tiempo.